Tenemos un gran equipo y todos los días trabajamos para llevar la información a su casa. A partir de este momento vamos a empezar a compartir el anuario 2011 de Noticiero 9. Los hechos más destacados, la noticia más importante, todo lo que pasó, una síntesis periodística del año que termina. Lo que nos dejó este anuario 2011 de Noticiero 9 que aquí comienza. Y en este anuario 2011 no podemos dejar de referirnos a esta verdadera, lamentablemente, epidemia nacional. Los accidentes viales. En realidad no son accidentes, son siniestros viales. Hay tres factores que inciden en esto. Uno es la pericia, la habilidad del conductor, las condiciones climáticas y las obras de infraestructura. Sobre este punto vamos a hablar en este informe. La necesidad de obras que pueden salvar vidas. El 2011 será recordado por muchos con gran dolor. El año que pasó se llevó solo en el Chaco más de 150 vidas por siniestros viales. Y en Corrientes la cifra asciende a más de 220. El número crece en cientos a nivel país. Y las lágrimas y el dolor se multiplican por miles que han perdido de esta manera un ser querido. Cada caso es una tragedia para al menos una familia. Y no son accidentes simplemente, porque la mayoría pudieron haberse evitado. Con mayor prudencia, muchos, y con mayor interés oficial en revertir esta verdadera epidemia. Obras tan necesarias como el segundo puente interprovincial Chaco-Corrientes y la creación de autopistas son una demanda pendiente. Una deuda que la seguimos pagando muy cara, con sangre y muertes. Y sin dudarlo, la noticia más esperada tiene que ver con el comienzo de las obras del segundo acueducto. Allá por el mes de octubre, en Charata, se dio el primer paso de esta obra que ronda los 1.000 millones de pesos y que beneficiará y llevará agua a cerca del 95% de los chaqueños. Junto a las otras obras de nuestra provincia, estructuralmente la provisión de agua potable con habitualidad, regularidad y buena calidad. Esta es una obra soñada, una obra reclamada, una obra que durante tantos años, generaciones y generaciones de chaqueños la han planteado. Trabajo organizado desde que empezó su gestión Capitanich con la Nación, con los organismos nacionales, con el NOSA, con el SAMET aquí en el Chaco, y aquí están los resultados. Cuando hay intención, cuando hay capacidad, se logran los hechos que son los que prioriza el gobierno. ¿Pero por qué prioriza? Porque la gente necesita. Llegar con agua, llegar con energía, llegar con rutas. General San Martín tiene un acueducto en primera marcha, el nuevo, del Bermejo. Ya está funcionando el acueducto de Margarita Belén, a Barranquilla, Colonia Benítez, Fontana con agua, Tirol con agua. También ya está licitado y empieza la obra desde el Bermejo a la ciudad de Castelli, que es una ciudad similar a esta en población, que no tenía agua. Hoy en verano no había agua en las casas. Realmente nos sorprendió. ¿Qué edad tiene usted? 61 años.
Hace 61 años que escucha que se va a hacer el acueducto. No, hace 61 años no. Pero yo supongo que mis abuelos que vinieron aquí hace 95 años, estamos próximos a cumplir el centenario, no pensaron nunca en ese momento en que estaban al costado del kilómetro 760, que era la estación de ferrocarril, y vinieron a sentarse en esta llanura chaqueña que seguramente no pensaron. ¿Usted imaginaba esta obra alguna vez? No, sí, por supuesto. No 60 años atrás, pero sí 20, 30 años atrás, imaginaba que tenía que hacerse. Así es, nosotros justamente en este momento, te cuento un poco del avance que tenemos, estamos en el acceso al pastoril, acá propiamente en el canal. Lo bueno, eso es en cuanto al frente de excavación. Lo que va mostrando ahora, justamente atrás estamos viendo las máquinas que están un poco reconstruyendo el cruce de camino que hicimos. Y bueno, estamos yendo bien, y si Dios quiere, en este mes, a fines de este mes, estamos duplicando con otro frente de trabajo. Muy importante para la provincia del Chaco, así lo ha tomado el gobernador de la provincia, quien nos dio precisas instrucciones junto al secretario general de la Gobernación, el doctor Juan Chequires, al presidente de la empresa Cefecha, Fabián Morán, que nos acompaña aquí, al ingeniero también Marcelo Golov, candidato a intendente de Charata, para que podamos estar presentes en este inicio práctico de la obra del acueducto, en esta colocación ya de la cañería, que es el símbolo para la población chaqueña, tan esperado, ¿no? Porque la verdad que durante muchos años esta obra fue una obra anunciada, una obra que generó expectativa en la población durante más de una década, y hoy es para nosotros muy grato poder comenzar en forma práctica la colocación de la cañería. Ya se logró el replanteo en la zona de plantas, ya se está trabajando con el replanteo en las áreas de obradores, y bueno, para nosotros es importante empezar prácticamente la colocación de cañería, en este caso cañería de 600 milímetros de PRFB, como ustedes pudieron observar, que es el tramo entre Sáenz Peña y Charata. Por otro lado se van a comenzar otro frente de trabajo en simultáneo, Barranquera a Resistencia, y también desde Sáenz Peña a Tres Iletas y desde Aviateray a Los Frentones, para que podamos ir trabajando en la posibilidad de acortar el plazo de ejecución actual de 36 meses que tiene esta obra. Y los temas judiciales más importantes del año fueron sin duda los referidos a crímenes de lesa humanidad. Otro año con justicia en ese sentido, y el juicio del año fue sin duda el que se representó por la causa de la ESMA, de la Escuela de Mecánica de la Armada. En la provincia del Chaco tuvimos un capítulo importante después de 35 años de impunidad, porque hubo condenas en el juicio por la masacre de Margarita Belén. En otro año en el que se llevaron a cabo nuevos juicios por crímenes de lesa humanidad, el de la ESMA fue sin dudas el más relevante y acaso el más sensible en la búsqueda de justicia histórica. La Escuela de Mecánica de la Armada, o ESMA, fue uno de los tantos centros clandestinos de detención de la última dictadura militar, pero fue sin dudas el más sanguinario y el más cruel. Bajo el mandato directo y férreo del marino Emilio Eduardo Macera, uno de los jefes de la Junta Militar, pasaron por la ESMA unos 5.000 detenidos, de los cuales sobrevivieron apenas 200, el resto desaparecidos. La primera etapa del juicio llegó finalmente tras demasiados años y sufrió todos los avatares de las leyes de impunidad, la de obediencia debida y la de punto final. Tras la anulación de ambas, la causa se inició en 2007 contra el prefecto Febrés, pero antes de que termine, este fue misteriosamente envenenado con cianuro en su lugar de detención.
Pero a pesar de los obstáculos, llegó la justicia que condenó a 18 represores. El juicio duró 22 meses hasta la lectura de la sentencia en el mes de octubre de 2011. Entre los sentados en el banquillo fueron condenados a prisión perpetua Ricardo Cavallo, Antonio Pernías, José Montes, Raúl Scheller, Jorge Radiche, Adolfo Donda, Alberto González, Néstor Sabio, Julio César Coronel, Ernesto Weber y 2 personajes de los más siniestros en la historia nacional. Jorge el Tigre Acosta, la mano dura manejada por Macera en la oscuridad de las celdas de la ESMA, y el infernal Alfredo Astiz. Condenando a Jorge Eduardo Acosta, de las demás condiciones personales obrantes en el exordio, a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias legales y costas, por considerarlo coautor penalmente responsable en orden al delito de privación ilegítima de la libertad, doblemente agravado por su carácter de funcionario público y por haber sido cometida con violencia, reiterado en 12 oportunidades en concurso material con el delito de imposición de tormentos, agravado por la condición de perseguido político de la víctima, condenando a Alfredo Ignacio Astiz, de las demás condiciones personales obrantes en el exordio, a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias legales y costas, por considerarlo coautor penalmente responsable, en orden al delito de privación ilegítima de la libertad, doblemente agravado, por su carácter de funcionario público y por haber sido cometida con violencia. Punto final para el primer tramo de la llamada mega causa ESMA, que juzgó la detención ilegal, el despojo de bienes a los prisioneros, la desaparición y los horrorosamente célebres vuelos de la muerte. Pero el Chaco tuvo su propio capítulo en los juicios de la verdad. La causa por la masacre de Margarita Belén, perpetrada el 13 de diciembre de 1976, terminó con las condenas a prisión perpetua para los 8 militares el 16 de mayo de este 2011. Bueno, en primer lugar es muy importante que se haya dictado una sentencia, que la justicia a través de jueces independientes haya dado su veredicto. Estamos conformes y muy contentos porque es un fallo histórico. Tras 35 años de impunidad y 11 meses de juicio oral, se conocieron las condenas por el fusilamiento clandestino de presos políticos en Margarita, en el día más negro que le tocó vivir al Chaco en los años de dictadura militar. Faltará ahora, y ojalá sea en 2012, la parte que investigará y quizá condene a los cómplices civiles de aquel genocidio. No esperamos otra cosa que esta condena absoluta, por cuanto los crímenes cometidos son de lesa humanidad, y creemos que esto es un triunfo en la democracia, así que lo valoramos. Siempre fuimos respetuosos de los tribunales orales argentinos, así que esto remarca que el compromiso nuestro de juicio, verdad y castigo está acá. Y en este anuario 2011 vamos a hablar un poco del campo, de la producción y más precisamente del algodón, ese cultivo tan importante para la provincia del Chaco que tuvo otra vez un año muy pero muy bueno. Pero a eso hay que agregarle la situación de las desmotadoras. Muchas de ellas o algunas de ellas sufrieron importantes incendios en este 2011 con pérdidas millonarias. La noticia agraria, el algodón, todo un récord, pérdidas millonarias en desmotadoras. La producción durante el año 2011 ha tenido, como en casi todos los niveles, una de cal y otra de arena. No caben dudas que el algodón volvió a ser uno de los grandes cultivos para la región y particularmente para el Chaco. Por otra parte, varias desmotadoras sufrieron las consecuencias de los incendios que produjo pérdidas millonarias, y donde otra vez se puso en el tapete la falta de infraestructura para actuar con rapidez y eficiencia ante un siniestro, en algunos casos de gran magnitud. Algodón que se va, que se va, que se va, plata blanda mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor, quiero yo. El oro blanco siempre se ha identificado como el cultivo social por excelencia, pero en los últimos tiempos se han producido algunos cambios. Son varios los factores que incidieron, pero principalmente el avance del picudo y las nuevas prácticas agronómicas como el surco estrecho.
Igualmente el cultivo atraviesa un momento histórico, a pesar de la presencia de la soja. En la actualidad, por cada hectárea de algodón en el Chaco, se hacen 2 de soja. Pero el algodón volvió a convertirse en una alternativa de interés para la región, con alrededor de 400.000 hectáreas sembradas en suelo chaqueño. El mapeo de cultivo también tuvo sus modificaciones. La siembra no solamente es propiedad de Domo Central, sino que se puede ver algodón en el sur y en el oeste. No caben dudas que quedan tiempos de grandes desafíos para el algodón, pero con algunas incertidumbres. La crisis mundial complica su demanda. La plaga del picudo encarecerá su producción y el precio, que cada año se convierte en una verdadera lucha para los productores. Pero la tecnología sigue avanzando y está a disposición del hombre de campo. Hay unidades productivas cada vez más grandes. Con el surco estrecho mejoran rendimientos y bajan los costos. Sin dudas, el algodón seguirá formando parte de la historia productiva del Chaco. Pero en medio de una realidad productiva promisoria, está la situación de las desmotadoras, con un 2011 que contó con buenas y malas, que incluye capitales privados como de cooperativas. En medio del debate por la reubicación de las plantas, algunas tuvieron que soportar el incendio en sus instalaciones. El fuego fue uno de los grandes enemigos de los empresarios, que vieron cómo el esfuerzo económico del año se esfumó en algunos minutos. Ayudas que llegaron a destiempo y falta de elementos para hacer frente a estos siniestros fueron el común denominador. Revertir estas falencias para evitar nuevos dolores de cabeza será uno de los grandes desafíos para el 2012. Y ahora le proponemos ir al encuentro de la primera pausa y ella va acompañada con el resumen de todo lo que ocurrió durante el primer trimestre de este 2011 que ya despedimos. En el mes de enero, la falta de billetes en los primeros días del año produjo restricciones para sacar dinero de cajeros automáticos. Boqueteros robaron más de 100 cajas de seguridad en un banco de Buenos Aires. Se lanzó oficialmente la fórmula Nikich-Polini para elecciones chaqueñas. Un muerto en una nueva edición del Dakar en la Argentina. Fueron detenidos 2 pilotos argentinos con más de 800 kilos de cocaína en un avión privado en España. Hallaron droga en una camioneta oficial a cargo del diputado Egidio García. Un joven de 20 años fue detenido con 1 kilo de cocaína en la estación terminal de ómnibus de Resistencia. La policía de Chaco recuperó una beba que había sido vendida por su madre a un matrimonio de Resistencia. Murió a los 80 años María Elena Walsh. El ministro de Salud de la Nación, Juan Mansur, visitó el Chaco. Lionel Messi obtuvo por segundo año consecutivo el Balón de Oro. Se separaron Shakira y Antonio de la Rúa. El terrateniente Manuel Roseo y su cuñado fueron asesinados en Juan José Castelli. Raúl Menocchio fue detenido como el principal sospechoso. Inundaciones dejó más de 400 muertos en Río de Janeiro. Guillermo Barros Esqueloto volvió a Gimnasia y Esgrima de La Plata. Un fuerte temporal provocó enormes daños en Chaco y Corrientes. Un atentado terrorista dejó 35 muertos en Moscú. Murió Cristino Nicolaides. Intenso debate para bajar la imputabilidad de menores de edad. 2 muertos en un accidente de tránsito en el cruce de las rutas 11 y 90. Rebelión egipcia contra el presidente Mubarak. Un concejal formoseño fue destituido en su cargo por narcotráfico. Un asalto comando se llevó 200.000 pesos de un módulo de la caja municipal ubicado en el área carné del conductor del edificio central. Chaco, Tierra, Monte y Río fue distinguida en el Festival de Cosquín. Un choque en la ruta 14 entre un colectivo y un camión dejó como saldo 7 muertos. El Ejecutivo chaqueño definió el 18 de septiembre como fecha de elecciones provinciales. Una menor chaqueña de 14 años fue rescatada de un prostíbulo de Buenos Aires. Se confirmó el romance entre Shakira y el jugador del Barcelona, Gerard Piqué.
Una reconocida pasista de Araverá se quitó la vida en Corrientes. Primer caso positivo de leishmaniasis en Corrientes. El gobierno del Chaco propuso un aumento salarial del 20% de estatales. El sindicalista Jerónimo Venega fue detenido por el caso de medicamentos adulterados. Se incluyó en el calendario obligatorio y gratuito la venta contra HPV. Alicia Kirchner, Luis Mansur y Eve de Bonafini inauguraron el nuevo hospital de Villa Bertet. A los 34 años dejó el fútbol el brasileño Ronaldo. La escuela más antigua de Charata se derrumbó después de un incendio. Forever salió de la quiebra después de varios años. Se consiguió el financiamiento para la construcción del segundo acueducto del Chaco. La película El discurso del rey fue la gran ganadora de los premios Oscar. Un terremoto en Japón dejó miles de muertos y el peligro de un desastre nuclear. Roberto Lugo se bajó de su candidatura a intendente de Resistencia. El Pato Silva ganó la primera carrera del TC2000 escoltado por Matías Muñoz Marquesi. Murió el exintendente de Villa Ángela y diputado provincial, La Mona Lovera. Alicia Azula lanzó su candidatura a la reelección de Barranqueras. La banda irlandesa U2 se presentó en la Argentina. Un joven murió en la pileta de un club de resistencia. La justicia de Suiza inició una investigación contra Hugo Moyano por lavado de dinero. Se confirmaron 3 casos de dengue en el Chaco y 1 en Corrientes. Un video mostró supuestas torturas a cadetes de la Escuela de Policía de Corrientes y se desató la polémica. Murió Argentino Luna. A los 79 años dejó de existir Elizabeth Taylor. Condenaron a Benjamín Menéndez a prisión perpetua por 6ª vez consecutiva. Gustavo Martínez es proclamado candidato a intendente de Resistencia por el Frente Chaco Merece Más. El gobierno nacional liberó el precio de los combustibles. Martín Bussi ganó las elecciones provinciales en Chubut en medio de un escándalo.